Hola, buenas tardes, profesor y compañeros. Me presento, soy Yurlani Rodríguez y junto con mi compañera Silvia Juliana Jaimes les hablaremos sobre la influenza porcina e influenza equina. Influenza porcina es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta al cerdo. El agente causal es el virus de la influenza tipo A. Es un virus de polaridad negativa, su genoma está compuesto de ARN de la familia Orthomyxoviridae, clase Histoviricetes, del orden articulavirales y del reino Riboviria. Este tiene unos subtipos que afectan directamente al cerdo, como es el H1N1, H1N2 y el H3N2. Estos subtipos están determinados por las propiedades antigénicas y genéticas de las proteínas de superficie del virus, como son la hemaglutina, mira, encontramos aquí en azul, y las neuromidasas encontradas en rojo. El virus de la influenza puede presentar variaciones antigénicas debido a la aparición de mutaciones puntuales, incluso dentro del mismo subtipo. También puede surgir nuevos virus de la combinación genética de dos o más virus diferentes. Los factores de virulencia que determinan la patogenicidad de la enfermedad son las glicoproteínas de superficie en hemoglutinas y neuromidasas que determinan antigenicidad, tropismo y ubicación del virus. Las proteínas B1, B2, proteína A y proteína N determinan competencia replicativa. El genotipo de la neuromidasa y la proteína M2 determinan resistencias antivirales. Y la capacidad mutagénica relacionada directamente con las glicoproteínas de superficie y el efecto citopático que se da cuando el virus se replica en las células del huésped. ¿Cómo se transmite y se propaga la enfermedad? La vía de transmisión principal es la nasofaringia. Las secreciones nasales son fuentes de infección para los animales susceptibles. Tenemos que la transmisión del virus entre cerdos se puede producir de dos formas. Una directa, que se disemina rápidamente por contacto directo entre los animales, por aerosoles o también por aerosoles. E indirecta, a través de aerosoles entre granjas, sobre todo en regiones de alta densidad porcina. Tenemos que los cerdos son la principal fuente de transmisión, pero también se ha encontrado el virus en otras especies como el hombre, pavos, patos, en general aves. La fisiopatología. La gripe es una infección aguda de las vías respiratorias que afecta la cavidad nasal, faringea y en ocasiones el pulmón. Después de la transmisión nasofaringea, el virus, tras la entrada, se adhiere a los cilios y se replica en el epitelio del tracto respiratorio anterior. Desde ahí se extiende hacia los bronquios y bronquiolos, provocando daños en las células infectadas, principalmente daños en el aparato mucociliar, pérdida de cilios, aumento de la producción de mocos, necrosis y metaplasias del epitelio de las vías aéreas. Hay un exudado compuesto de neutrófilos y macrófagos. Además, también hay un exudado fibrinoso. Tenemos que el virus se elimina por secreciones respiratorias durante 5 a 10 días. La gripe se produce como una enfermedad esporádica. Esto se puede presentar en epidemias o incluso se ha presentado en pandemias. Esto se presenta más que todo en temporadas de invierno. Como hay daño en el aparato mucociliar junto a las alteraciones funcionales de los macrófagos, alvéolos, predispone a estos cerdos a que sufran enfermedades infecciosas secundarias. Quiere decir que este virus hace parte del complejo respiratorio porcino. Tenemos aquí que el virus se adhiere a la célula blanco y gracias a las hemoglutinas y neuromidasas que dan especificidad, entra por endocitosis, forma un endosoma, se hace fusión del genoma con el genoma de la célula y salen nuevas unidades virales. Al salir provocan daños en esta célula. En esta imagen tenemos cómo es la patogenicidad. Así se debería ver un bronquiolo y un alvéolo normal, pero lo podemos encontrar así en esta infección con una bronquiolitis necropurulenta. ¿Esto por qué? Porque hay células necróticas e inflamatorias que hacen que se bloquee el flujo de aire y causan colapso de los alvéolos. A esto se le conoce como atelectasia. También lo podemos encontrar así, que es un alvéolo consolidado por infecciones bacterianas secundarias, ejemplo, como por infección de Streptococcus suis, formando un alvéolo consolidado lleno de bacterias, células inflamatorias, edema y células necróticas. Síntomas y lesiones.
En la enfermedad aguda se puede presentar fiebre, respiración abdominal, letargia, anorexia, pérdida de peso, descarga nasal, tos seca y dificultad en la respiración. Tenemos que es una enfermedad de alta morbilidad, pero de baja mortalidad. Debido a los síntomas de fiebre, puede producir disminución en la producción de semen en machos y abortos en las cerdas. Cuando no existe complicaciones, la recuperación se produce de 2 a 6 días. Y pues las bronconeumonía graves se da por las complicaciones infecciosas secundarias por bacterias. Y tenemos la neumonía vírica, también relacionada con la consolidación que hablábamos anteriormente. Diagnóstico. El diagnóstico se hace a partir de signos clínicos y lesiones específicas de la enfermedad o diagnóstico laboratorio por detención del antígeno, inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa. También se encuentran unos kits de captura de antígenos para el diagnóstico rápido. Esto se hace con muestras nasales y bronquiales de cerdo. Aislamiento vírico, pues se hace muestras nasales o del tejido pulmonar. Y serología se hace por inhibición de la hemoglutinación, inmunofluorescencia indirecta y ELISA. Profilaxis y control. Tenemos que el tratamiento para esta enfermedad es poco efectivo, solo se pueden tratar los síntomas específicos adversos de la enfermedad, como es la fiebre, enfermedades secundarias, se administran antibióticos, etc. Para la deshidratación, pero el mejor control y tratamiento es la prevención y la vacunación. Por lo tanto, se deben tener buenas prácticas de higiene, en donde se debe hacer una adecuada limpieza desde el sistema de manejo, se debe aislar a los animales enfermos, evitar el contacto con animales pues, que están enfermos. La vacunación se aconseja vacunar de forma periódica a todos los animales. El manejo se debe evitar someter a los animales a factores estresantes, como variaciones de la temperatura, y se debe hacer cuarentena de los lotes que ingresan a las explotaciones. La alimentación, pues se deben evitar cambios drásticos de la dieta, asegurar una adecuada ingesta de calostro en los lechones, y en las instalaciones debe estar suficientemente aisladas de las vías públicas. ¿Esto por qué? Para evitar el paso de animales sensibles de influenza como equinos y caballos y también el ser humano, ya que sí, esta puede presentar riesgos para la salud pública. La influenza equina. Esta es una enfermedad causada por los subtipos como H7N7 y H3N8, siendo un virus de ARN. La sinomía puede ser por gripe equina, fiebre de embarque. El curso puede tornarse pues agudo. Este virus tiene una forma helicoidal y sus medidas oscilan entre 80 a 120 nanómetros. Son muy sensibles a la luz solar, al calor, como también a la desecación y a la mayoría de los desinfectantes. Al igual que los agentes causales de la gripe humana y de la influenza aviar, esta pertenece a la familia de Orthomyxoviridae, pero con características diferentes, como la fisiopatología. Entonces, esta se transmite por vía respiratoria y cabe resaltar que es muy contagiosa. También se puede transmitir al feto o puede transmitirse directamente de un equino a otro, o por equipos contaminados como la ropa, el aire, o una población de caballos sin vacunar. Entonces, esta afecta a equinos de todas las razas, edades, aunque es más común en caballos jóvenes sin vacunación previa. Tiene un periodo de incubación corto. Son frecuentes las infecciones bacterianas secundarias y puede ocurrir brotes en cualquier época del año. Este virus tiene un tropismo por las células epiteliales respiratorias, tras la exposición donde el virus tiene la capacidad de sobrevivir en ambientes húmedos durante 72 horas y 48 horas en ambientes secos. La infección se inicia con la unión de la hemaglutinina vírica a los residuos del ácido ciliaco en las células epiteliales del tracto respiratorio superior. La partícula vírica penetra la capa de mucus en la superficie celular y la neuraminidasa vírica destruye pues la glicoproteína de la membrana para seguir con el proceso de el acceso al interior celular, iniciándose pues la replicación. Este se extiende rápidamente por el tracto respiratorio, lo que causa es dañando las células epiteliales
y unas erosiones focales, especialmente pues en la tráquea y en los bronquios. A los 3 y 5 días puede causar una posinfección. Se comienza la regeneración del epitelio, que normalmente se completa en un mínimo de 3 semanas. Los equinos se pueden recuperar de la enfermedad y estos no quedan inmunizados de por vida frente a posteriores exposiciones a este virus. Por otra parte, el aumento del volumen del material en las vías respiratorias por el catarro forma la descamación del epitelio, manteniéndose así pues una inflamación exudativa. Los síntomas. Puede presentar fiebre alta, cansancio y debilidad. La anorexia acompañada de depresión, tos seca y ronca, respiración dificultosa, secreción nasal, el tamaño de los ganglios linfáticos mandibulares, edemas en los párpados y en las extremidades, secreciones oculares, desembocando una conjuntivitis con abundante lágrima. Cabe resaltar que los síntomas más relevantes son la secreción nasal y la secreción ocular, pues desembocando la conjuntivitis, como ya lo mencioné. El diagnóstico. Se hacen unas técnicas en el laboratorio directas, como es el aislamiento vírico, donde se toma un hisopo nasal, nasofaríngeo en las primeras 24 o 48 horas del inicio de los síntomas. También se realiza un ELISA directo de nucleoproteína, inmunofluorescencia directa y un PCR con el hisopo nasal, nasofaríngeo ya mencionado. También se hacen unas técnicas indirectas, como es la inhibición de la hemaglutinación, la hemólisis radial única y la ELISA indirecto. El diagnóstico diferencial puede ser por rinoneumonitis, arteritis viral, infección respiratoria de variedad etiológica. Los métodos de control. Aquí, la vacunación frente a la influenza equina es esencial para el control de las enfermedades. Las vacunas son comúnmente inactivas, aunque también existen unas vacunas vivas, modificadas y recombinantes. Generalmente esto se debe vacunar a los potros después de los 6 meses de edad, las yeguas preñadas de 2 a 6 semanas antes del parto con vacunas inactivas. Y en general se realiza una primovacunación con la dosis de la vacuna. Se recomienda también aislar los caballos sin historial de vacunación que entren en una explotación durante al menos 4 semanas. En explotaciones de alto riesgo, los caballos jóvenes deberán separarse de otros caballos. El control de la profilaxis. Dentro de la población de estos equinos vacunados existe una pequeña proporción o probabilidad que responderá con bajos niveles de anticuerpos. Estos animales juegan pues un papel muy importante en la diseminación de la infección. Se pueden ser identificados por pruebas serológicas y revacunados para que alcancen un nivel de anticuerpos protectores y así mantener a todos los animales protegidos contra esta enfermedad. Por último, podemos concluir que tanto la influenza equina como la influenza porcina tienen similitudes y estas presentan afinidad hacia el sistema respiratorio. Pueden ocasionar diferentes sintomatologías, resaltando que estas dos son altamente contagiosas. También podemos concluir que el principal control es la vacunación, pues para prevenir que estas enfermedades se presenten, como también el aislamiento de unos animales posiblemente enfermos o animales nuevos que ingresen a la producción sin una previa vacunación. Por último, tenemos el artículo en inglés buscado en la base de datos ScienceDirect. Se llama Patología de la gripe porcina de origen A, H1N1. Los estudios patológicos ayudarían a encontrar las causas reales de muerte y a delimitar unas estrategias adecuadas para el tratamiento de pacientes que habían tenido malos resultados clínicos con esta infección, la de gripe porcina A. Se describieron también resultados de la autopsia de 6 casos de gripe
y encontraron que en los pulmones tenían unas alveolitis, una hemorragia cerebral petequial y una miocarditis focal. Este virus tiene unas características moleculares que combina el virus del porcino, aviar y humano, de América del Norte y Euroasia. También tiene ciertas como similitudes con el virus H1N1 de la gripe española, pues que en su tiempo causó pandemias y muchas muertes. Este virus causa la muerte por la neumonía y por la insuficiencia respiratoria. También se ha evidenciado que esta infección está predispuesta por unas condiciones que padezcan las personas, como enfermedades cardíacas crónicas, asma, diabetes e hipertensión. Otros factores de riesgo como el embarazo, condiciones metabólicas, incluida la obesidad. Encontramos otro artículo que se llama Influenza equina desde la perspectiva global. En esta revisión pues se resume un poco pues la comprensión actual de la investigación de esta influenza equina. Incluye la epidemiología, la patogénesis, las características clínicas, el diagnóstico de laboratorio, el manejo y pues unas técnicas de diagnóstico y la prevención. Y hasta la fecha pues se han informado pues diferentes brotes y el que más resalta es el brote de influenza equina en todo el mundo. Esta es endémica pues en Europa y América del Norte, y un factor clave de esta propagación de esta gripe equina es el aumento de internacionalidad del movimiento aéreo de estos equinos y también los malos procedimientos de las cuarentenas. Los invitamos a leer a más profundidad estos artículos muy interesantes. Esperamos que les haya agradado mucho la exposición y les sirva como aporte importante de conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego.